directores de las áreas técnicas, servidores judiciales que se encuentran en esta sala de pleno. El día de hoy estamos listos para la sesión ordinaria número 130-2024, convocada para el día de hoy a las 11 de la mañana. No sé si me pueden confirmar si es que existe algún problema. ¿La transmisión está bien? Porque no tengo yo aquí pantalla. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias. Por favor, señor secretario, de constatación al quórum. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, representantes de las áreas técnicas, muy buenos días. Previo a constatar el quórum, me permito informar que la doctora Solanda Goy Esquelal, a través del memorando circular número CJBPCJ1-2024-0104 MC de 15 de noviembre del 2024, ha solicitado incorporarse a la sesión a través de la plataforma Zoom. Indica en la parte pertinente: en razón de lo expuesto y debido a que guardo reposo médico conforme el certificado que se agrega, solicito se remite el link de la reunión Zoom a mi correo institucional con el fin de participar en la sesión. Petición que la realizo acorde al artículo 8 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, ante lo cual, a través del señor presidente, se ha solicitado remitir el link y la Secretaría General ha remitido el link para la conexión y la doctora se encuentra conectada. En este sentido, procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Farizo Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión siendo las 11:25. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 117-2024, 118-2024, 119-2024, 120-2024 y 121-2024. Dirección General. 4, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución para aceptar las renuncias a los cargos de primer y segundo integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. 4.2, análisis y resolución para nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay. 4.3, análisis y resolución para nombrar juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Zamora Chinchipe. 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.1, MOT-P 0911 SNCD 2024-CP, prescribe viernes 15 de noviembre del 2024. 5.2, MOT-P 0886 de CNCD 2024-JH, prescribe viernes 15 de noviembre de 2024. 5.3, MOT-P 0874 SNCD 2024 CP, caduca viernes 15 de noviembre de 2024. 6, válidos. Hasta aquí, señor presidente, el texto del orden del día. Señor secretario, ¿existen puntos que deban ser incluidos como urgentes en los puntos varios? Señor presidente, me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Señores vocales, pongo a consideración el orden del día. No tengo observaciones. Gracias. Gracias. No existen observaciones. Se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, continuamos con el primer punto. Punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar a este pleno que la doctora Solanda Goy Esquelal remitió a la Secretaría General mediante memorando CJBPCJ1 2024-0103 MC de 12 de noviembre de 2024 la justificación de ausencia temporal a la sesión ordinaria del Pleno número 129
2024. Se da por conocido el documento. Señor secretario, por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno 117-2024, 118-2024, 119-2024, 120-2024 y 121-2024. En el orden que se ha dado lectura, señor presidente, con su autorización, procedemos con el acta correspondiente a la sesión 117-2024. Cumple bien informar que en esa sesión se encontraron presentes los vocales Merck Benavides, vocal Solanda Goy Esquelal, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Gracias. Pregunto a las señoras vocales y al señor vocal si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Gracias. Si no existe observaciones, elevo a moción apoyar el acta 117-2024. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome nota, tome votación y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 117-2024. Gracias. Siguiente acta, por favor. Señor. Corresponde, señor presidente, el acta de la sesión 118-2024. De la misma manera, me permito informar a este Pleno que los vocales presentes en la referida sesión fueron los siguientes doctores: doctor Merck Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Consulto a las señores vocales. Si no existe observaciones, entonces elevo a moción a apoyar el acta 118-2024. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 118-2024. Continuemos, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, corresponde el acta de la sesión 119, en la cual se encontraron presentes los vocales Merck Benavides, vocal Solanda Goyes, vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Consulto si existe observaciones en el acta. Sin observaciones. No hay observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del acta 119. Apoyo. 2024. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 119-2024. Con esto corresponde, señor presidente, el acta de la sesión 120-2024, cuya asistencia consta del doctor Merck Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. A consideración el acta 120. Ninguna observación. No existiendo observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 120. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. No entendí, señor presidente, ¿estamos votando qué en este momento? El acta 120. ¿Qué acta número cuál? 120. El acta 120. De acuerdo, a favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 120-2024. Con esto, señor presidente, correspondería el acta de la sesión 121-2024, en la cual asistieron los siguientes vocales: vocal Merck Benavides, vocal Solanda Goyes, vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente.
Gracias. Consulto si es que existe observaciones. No tengo ninguna observación. Gracias. Moción a aprobar el acta 121-2024. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Mirko Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 121-2024. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Procedemos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto del orden del día: Dirección General. 4, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución para aceptar las renuncias a los cargos de primer y segundo integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Se encuentran en la sala presentes para intervenir en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor secretario, buenos días. Informe sobre la renuncia presentada por el abogado Raúl Fernando Guerra Coronel al cargo del primer integrante presidente del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Mediante memorando CJDG 2024-6107M del 7 de agosto, dentro del trámite CJ INT 2024-13-10-2, el doctor Hernán Calisto Moncayo, director general del Consejo de la Judicatura, encargado a la POA, puso en conocimiento y dispone a la Dirección de Talento Humano se haga el informe respectivo. En ese sentido, la Dirección Nacional de Talento Humano saca sus conclusiones y recomendaciones. El abogado Raúl Fernando Guerra Coronel fue designado como primer integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 174/2023 del 21 de octubre del 2023, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por el abogado Raúl Fernando Guerra Coronel no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. Con relación al procedimiento para la designación, se deberá aplicar lo establecido en el artículo 82 del Código Orgánico de la Función Judicial y la resolución 138/2022 respecto al reglamento de la Escuela de la Función Judicial, a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura designe el primer integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Recomendaciones. En virtud de los antecedentes expuestos y la base citada y el análisis realizado, se recomienda que, de conformidad con el artículo 281, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por el abogado Raúl Fernando Guerra Coronel al cargo del primer integrante presidente del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial, a efectos de que ese cuerpo colegiado, como ente nominador, conozca y resuelva dicha renuncia. Renuncia presentada por el magíster Adrián Andrés Racines Molina al cargo de segundo integrante presidente del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Conmemorando número CJDG 2024-6107M del 7 de agosto del 2024, dentro del trámite externo número CJINT 2024-13-10-2 del doctor Hernán Alfonso Calisto Moncayo, director general encargado, a la época puso en conocimiento y dispuso a la Dirección Nacional hacer el respectivo informe y poner en conocimiento a la Dirección General y emita sus conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El magíster Adrián Andrés Racines Molina fue designado como segundo integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura mediante resolución 068/2022 del 22 de marzo de 2022, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por el magíster Adrián Andrés Racines Molina no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. Con relación al procedimiento de designación, se deberá aplicar lo establecido en el artículo 82 del Código Orgánico de la Función Judicial y la resolución 138/2022 respecto al reglamento de la Escuela de la Función Judicial. Recomendaciones. En virtud de los antecedentes expuestos, la base legal citada y el análisis realizado, se recomienda que, de conformidad con el artículo 228, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y sobre las facultades previstas en el Estatuto Orgánico y por los procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno de la Judicatura la renuncia presentada por el abogado magíster Adrián
Andrés Racines Molina al cargo de segundo integrante presidente del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial, a efectos de que el cuerpo colegiado conozca y resuelva dicha renuncia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, secretario general, directores nacionales, buenos días. Por ser así, la voluntad del abogado Raúl Fernando Guerra Coronel y el magíster Adrián Andrés Racines Molina, presidente y miembro del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial, respectivamente, al haber presentado su renuncia a dichas dignidades y hacer voluntad de ellos, obviamente, se solicitó los respectivos informes a Talento Humano y posteriormente, como lo ha anunciado, en los informes técnicos número CJ DNTH-SA-2024-906 del 14 de agosto del 2024 y el informe CJ-DNTH-SA-2024-907 de la misma fecha, en la cual expone de que las renuncias presentadas por los mencionados profesionales no contraviene disposición legal ni constitucional alguna, motivo por el cual, mediante memorandos número CJ-DNJ-2024-1233 del 21 de agosto del 2024 y mediante memo circular número CJ-DNJ-2024-0383 del 14 de noviembre del 2024, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentó el proyecto de resolución a fin de que sea conocido por el Pleno y Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, el director general tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, directores nacionales, señor secretario. En mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que las áreas técnicas a cargo del proceso han realizado su exposición, mediante memorándum número CJ-DG-2024-6470-M del 22 de agosto de 2024 y su alcance al memorándum CJ-DG-2024-8236-M del 15 de noviembre del 2024, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el proyecto de resolución respecto a las renuncias presentadas por el abogado Raúl Fernando Guerra al cargo de primer integrante y del magíster Adrián Andrés Racines Molina al cargo de segundo integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Se pone a consideración del cuerpo colegiado los informes si es que existe alguna observación. Ninguna Sin observación. observaciones. Muchas gracias. Secretaría General, por favor, requiero que realice la proyección de la resolución, por favor. Señor presidente, presentamos el proyecto de resolución en este momento. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente. Gracias. Por favor, de lectura al articulado. Procedemos, señor presidente. Artículo 1. Aceptar la renuncia presentada por el abogado Raúl Fernando Guerra Coronel como delegado del Pleno del Consejo de la Judicatura en calidad de primer integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Artículo 2. Aceptar la renuncia presentada por el magíster Adrián Andrés Racines Molina como delegado del Pleno del Consejo de la Judicatura en calidad de segundo integrante del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Disposición general única. Las renuncias se aceptan sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se estén tramitando y que pudieran formularse en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152-2022 de 30 de junio de 2022, reformatoria de la resolución 038-2021 emitida por el Consejo de la Judicatura.
Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Lectura al articulado. Procedemos a dar lectura del título, señor presidente. Aceptar las renuncias de los delegados del Pleno del Consejo de la Judicatura que integran el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Muchas gracias. Se pone a consideración el articulado y la resolución de manera integral. Observaciones. Sin observaciones. Muchas gracias. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación de la resolución propuesta. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Doctora Solanda Goyes, para consignar su voto en este punto. Sí, Sí. doctora. Sí, a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar las renuncias a los delegados del Pleno del Consejo de la Judicatura que integran el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde, señor presidente, el punto 4.2, análisis y resolución para nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay. En la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General. Señoras vocales, señor vocal, en este punto quería comentarles que realicé una revisión exhaustiva de la documentación de este punto y existe un error en un documento interno, en un memorando, que podría traer algún inconveniente dentro de la aprobación de este punto. Entonces, luego de que pude hacer la verificación con el equipo técnico, yo considero oportuno poner a su consideración que este punto podríamos suspenderlo y devolver al área para que realice las correcciones del caso, si es que no existe alguna oposición. De acuerdo. No me opongo para nada. Gracias. Señor secretario, por favor. Señor presidente, tomamos vota sin objeciones la suspensión de este punto y la devolución a las áreas técnicas de la documentación correspondiente. Muchas gracias. Continuemos, por favor. 4.3, señor presidente, señores vocales, análisis y resolución para nombrar juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Zamora Chinchipe. Se encuentran en la sala las siguientes áreas previstas para intervenir en este punto: Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección de Talento Humano, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 133-2024 del 4 de julio de 2024, resolvió reformar el artículo 2 de la resolución 195-2023 referente a declarar la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de jueces y jueces temporales en los tribunales de garantías penales, tribunales distritales de lo contencioso administrativo, tributarios y las Cortes Provinciales a nivel nacional. Con oficio número DP 19-2023 0526-OF del 28 de septiembre de 2023, el abogado Luis Francisco Zarango Paqui, director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, desde entonces notificó al doctor Pablo Aníbal Cueva Ortega, juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, con la aceptación de la solicitud de acogerse al plan de desvinculación institucional por jubilación del 2023.
con memorando número CJ-DN-DMCSJ-2024-1276 del 14 de octubre de 2024, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial emitió un informe técnico referente a la necesidad urgente de un juez para el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, el cual en su parte pertinente concluye que el Tribunal de Garantías Penales del Cantón Zamora Chinchipe actualmente cuenta con 2 jueces, es decir, cuenta con un único tribunal incompleto, encontrándose con una capacidad de resoluciones del 49%. Por lo tanto, se identifica la necesidad inmediata de contar con un juzgador adicional a fin de completar el único tribunal existente. Un memorando circular número CJ-DNF-2024-3916 del 18 de octubre de 2024, la Dirección Nacional Financiera resolvió y validó el contenido del memorando DP19-UPF 2024-1064-M del 18 de octubre de 2024, en cuya parte pertinente mencionó que en el presupuesto del gasto corriente de la Dirección Provincial del Consejo Ejecutivo de Zamora Chinchipe corresponde al ejercicio económico 2024, existe la disponibilidad de recursos para financiar el gasto solicitado. A través de memorando CJDG 2024-7786-M del 25 de octubre, la Dirección General, en atención al memorando DP 2024-2365 de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se elabore el informe técnico final sobre el resultado del proceso de selección interna del juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, conforme a la resolución número 133 del Pleno del Consejo de la Judicatura. La Dirección Nacional de Talento Humano, a través de memorando circular número DNTH 2024-1406-MC del 6 de noviembre del 2024, presentó el informe técnico CJ-DNTH-SA-2024-1154 a fin de poner en conocimiento la necesidad de cubrir la vacante existente en el Tribunal de Garantías Penales, conforme el informe remitido por la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe. Origen de la vacante. Se acogió al plan de desvinculación por jubilación ordinaria por vejez. Juez postulante, doctor Osvaldo Juan Campo Verde Chamorro. Cargo actual, juez de juzgado de primer nivel, unidad y dependencia, unidad judicial multicompetente penal de Zamora Chinchipe. Se le propuso al cargo de juez de Tribunal de Garantías Penales. Dependencia propuesta, Tribunal de Garantías Penales. Y asimismo, la Dirección Provincial emitió una observación, dice: de emitirse el nombramiento temporal conforme a la situación propuesta, la vacante de la Unidad Judicial Multicompetente Penal se subrogará con la doctora Selena del Carmen Pintado Sánchez, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de la sede de Cantón Zamora, conforme lo indica en el informe técnico emitido por la Dirección Provincial. Conclusión. La Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades señaladas en el numeral 2.3, agotó los literales A, B, C, D, E y con base en el informe emitido por la Dirección Nacional de Innovación, ejecutó el proceso para la selección de jueces temporales conforme a las etapas que se detallan en el anexo 1 de la resolución 133. Recomendación. Con base a los antecedentes expuestos a la resolución 133 del 4 de julio del 2024 y el informe técnico emitido por la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, se recomienda al Director General del Consejo de la Judicatura, en uso de sus facultades, elevar al Pleno al cuerpo colegiado a fin de que adopte las resoluciones que correspondan para el nombramiento temporal para cubrir una vacante de juez temporal de las garantías penales de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor. La siguiente intervención le corresponde a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, compañeros directores nacionales, ciudadanía. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, mediante memorando DP 19-2024-2306-M de 18 de octubre de 2024, remitió la certificación presupuestaria para la designación de un juez temporal para el Tribunal Primero de Garantías Penales de Zamora, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando CJDNF 2024-3916-M de 18 de octubre de 2024,
se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Gestión Procesal. Con su venia, señor presidente, señoras y señor vocal, en función de la disposición establecida y del proceso actual y de la resolución 133/2024, esta Dirección Nacional, a través de memorando circular CJDNGP 2024-047-1 MC de 16 de julio, vinculado dentro del trámite de P19 externo 2024-00752, menciona lo pertinente que sí existe afectación por la salida del doctor Cueva jubilado y que es indispensable y emergente cubrir la vacante. Asimismo, conmemorando circular CJDNGP 2024-0644 MC del 15 de octubre de 2024, se ratifica en ese criterio, mencionando que es indispensable y necesario cubrir la vacante a fin de poder completar el único tribunal en la provincia de Zamora Chinchipe. Hasta aquí mi intervención, autoridades. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Por existir la resolución 195-2023 del 27 de noviembre del 2023 y la resolución 133-2024, en la cual se declara la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales, tribunales distritales, los contenciosos administrativos y tributarios de las Cortes Provinciales a nivel nacional, y al existir un procedimiento claro para poder aplicar ante esta necesidad, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJDNTH-2024-1406, en el cual pone en conocimiento el informe técnico número CJDNTH-SA-2024-1174. En dicho informe se evidencia de que existe por parte de la dirección la necesidad de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, y asimismo existe la certificación presupuestaria que ha sido validada con la Dirección Nacional Financiera mediante memorándum número CJDNF-2024-3916-M del 18 de octubre del 2024. Por parte de este informe técnico también se ha identificado pues, que los postulantes no mantienen impedimento legal alguno y no registran novedades en la Subdirección de Control Disciplinario. Al no existir novedades, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJDNTH-DNJ-2024-1722-M del 11 de noviembre del 2024, presentó el proyecto de resolución para la designación de juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Zamora Chinchipe y puso en conocimiento al Pleno del Consejo de la Judicatura para que adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para cubrir una vacante de juez de Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe, mediante memorándum número CJ-DG-2024-8105-M del 11 de noviembre del 2024, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el proyecto de resolución para otorgar un nombramiento temporal en aplicación al procedimiento de la resolución número 133-2024 al doctor Osvaldo Juan Campoverde Chamorro. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Gracias. Quiero solicitar también la intervención de la Dirección Nacional de Innovación, por favor. Gracias, señor presidente, señor vocal, señoras vocales. Con su venia, señor presidente, el doctor Adrián Racino nos dará puntualmente sobre el tema. Gracias, señor presidente, señores vocales. Mediante memorando CJ-DN-DMCSJ 2024-1276-M de 14 de octubre de 2024,
La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial remitió a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe el informe técnico referente a la necesidad urgente de un juez para el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. En dicho informe se realizó el dimensionamiento de la unidad judicial, constando que la misma tiene un número óptimo de 3 jueces y un número actual de 2 jueces que a la fecha presentan una capacidad de resolución del 49%. Sin perjuicio de esta capacidad de resolución, en función del informe de gestión procesal, se determinó que, tratándose de un cuerpo pluripersonal, tendría que estar integrado completamente para poder funcionar adecuadamente en un múltiplo de 3, por lo tanto se determinó que tiene que contarse con el juez adicional para que estén presentes los 3 jueces. Hasta ahí el informe, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Las áreas técnicas que tienen relación al tratamiento de este punto han realizado la exposición de sus informes, los mismos que pongo a consideración del cuerpo colegiado para ver si existe alguna observación. Sin observaciones. Muchas gracias. Solicito por favor que Secretaría General realice la proyección para que las señoras vocales y el señor vocal puedan observar el proyecto de resolución. Procedemos, señor presidente, a presentar el proyecto de resolución. Una vez que esté publicado, solicito comedidamente que dé lectura al articulado. Una vez proyectado, señor presidente, procedo con la lectura del articulado. Artículo único. Nombrar juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Zamora Chinchipe de conformidad con el siguiente detalle. Cédula de identidad, el que está proyectado en sus pantallas, nombre y apellido, Osvaldo Juan Campoverde. Hay que unirlo. Hay que unirle, sí. Campoverde Chamorro. Cargo juez de Tribunal de Garantías Penales, dependencia judicial, Tribunal de Garantías Penales. Disposición transitoria. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación del juez temporal nombrado en esta resolución conforme a lo establecido en la ley. Segunda, el juez temporal designado entrará en funciones de forma inmediata una vez posesionado en su cargo. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Zamora Chinchipe y el Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto, señor presidente. ¿Podría dar lectura, por favor, al título? Procedemos, señor presidente, a nombrar juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias. A los señoras vocales y el señor vocal, si es que existe alguna observación. Ninguna observación. Gracias. Previo a tomar una decisión, quisiera que el área técnica nos pueda confirmar que los datos que se encuentran consignados en el artículo 1 sean los correctos. Señor presidente, se ha revisado en la página web del Ministerio del Trabajo, los datos son correctos. En cuanto al cargo propuesto está correcto y la dependencia igual, están correctos. Gracias. De esta manera se puso a consideración, a no existir observaciones. Yo mociono que se apruebe la resolución propuesta. Apoyo la moción. Muchas gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar juez temporal para el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto. Corresponde, señor presidente. Señores vocales, el punto 5 del orden del día: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Intervienen y están presentes en la sala la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1, Mod P, análisis y resolución de los siguientes expedientes. 5.1, Mod P 0911 SNCD 2024 CP. Prescribe viernes 15 de noviembre de 2024.
La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. En este momento, toda vez que se ha incorporado el área técnica, concedo la palabra para que pueda realizar la exposición del informe. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, señor director nacional de asesoría jurídica. Muy buenas tardes. El presente expediente disciplinario es el MOT P 0911 SNCD 2024-CP, seguido en contra del abogado Alex José Bravo Zambrano por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, expediente disciplinario que se inició en virtud de la denuncia presentada por la señora Miriam Elida Armijos Yaguache. En el presente caso se imputó al abogado Alex José Bravo Zambrano por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, la retención indebida de la causa civil seguida por cobro de cheque número 08332 2018 00858 por cuanto el 16 de diciembre del 2022 el doctor Dorian Aníbal Estupiñán Echeverría, juez encargado del despacho de la doctora Amparo del Pilar Tapia Reynoso, había dispuesto que se remita el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas en virtud del recurso de apelación interpuesto por la señora Miriam Elida Armijos Yaguache, causa judicial que hasta la fecha de presentación de la denuncia, esto es el 16 de octubre del 2023, no había sido remitida, por lo que habría incurrido en el cometimiento de la infracción contenida en el numeral 4 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión y análisis de las pruebas incorporadas en el expediente disciplinario se puede observar que mediante auto emitido el 16 de diciembre del 2022, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, encargado del despacho de la doctora Amparo del Pilar Tapia Reynoso, dispuso que se remita la causa civil seguida por cobro de cheque número 08332-2018-00858 a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas en virtud del recurso de apelación y su adhesión al mismo por la parte demandada. Posteriormente, la señora Miriam Elida Armijos Yaguache, mediante escrito presentado el 1 de febrero del 2023, solicitó el desglose de los cheques que se encontraban en custodia del secretario. En virtud a dicho requerimiento, el juez, mediante auto de 8 de febrero del 2023, resolvió no proveer lo requerido por la accionante en virtud de que se había presentado el recurso de apelación y la causa estaba por remitirse a la Corte Provincial. En virtud de esta decisión, la señora Miriam Elida Armijos Yaguache, mediante escrito presentado el 9 de febrero del 2023, indicó que no era impedimento legal negar la entrega o desglose de los cheques por cuanto lo podía presentar en cualquier momento en que la autoridad así lo requiera. En tal virtud, la doctora Amparo del Pilar Tapia Reynoso, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, al retomar el conocimiento de la causa mediante auto de 14 de febrero del 2023, dispuso el desglose de los documentos sin perjuicio de que estos se vuelvan a presentar cuando así se lo requiera. Y en el mismo acto dispuso que se remita de manera inmediata el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, tal como se había dispuesto en auto de 8 de febrero del 2023. Finalmente, mediante oficio número OF 0219-2023-UJMC-Q de 3 de octubre del 2023, el abogado Alex José Bravo Zambrano, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, hoy sumariado, remitió la causa a la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas por haberse interpuesto recurso de apelación, es decir, la causa fue remitida al superior después de 9 meses y 17 días, la misma que fue recibida en la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas el 22 de noviembre del 2023. Es preciso recalcar que como secretario recaía en el sumariado la obligación de verificar exhaustivamente el estado completo del expediente desde que asumió el cargo, especialmente desde la primera providencia emitida el 16 de diciembre del 2022, en la cual se ordenó la remisión del proceso al superior. La evidencia aportada en el expediente disciplinario demuestra que el sumariado no informó al juez de la causa sobre la ausencia de los cheques, ni sentó razón alguna poniendo en conocimiento de la ausencia de los mismos en el expediente. Esto en virtud de que dentro de los argumentos del servidor sumariado señaló que la no remisión del expediente disciplinario se efectuó en virtud de que no se encontraban los cheques de la causa en referencia en su poder o en el expediente disciplinario.
En este sentido, este hecho que conlleva a que no se enviara oportunamente el expediente para conocimiento del superior y de allí se evidencia la retención del expediente disciplinario por parte del servidor judicial hoy sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 24 de octubre de 2024 por el abogado Miguel Ángel Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. Perdón, Miguel Alejandro Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar al abogado Alex José Bravo Zambrano por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber retenido indebidamente la causa civil número 08332-2018-00858. Tercero, imponer al abogado Alex José Bravo Zambrano por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Alex José Bravo Zambrano, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se pone a consideración el informe si es que existe alguna Sin observación? observaciones. Sin observaciones. Gracias. Muchas gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones presentadas por la área técnica. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, 5.2, Mot P 0886 SNCD 2024-JH. Prescribe el viernes 15 de noviembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Tiene la palabra la doctora Goyes. Doctora Goyes, ¿está en el uso de la palabra? Tiene la palabra, doctora Goyes. ¿Sí nos escucha? Sí, gracias, señor presidente, por esta dificultad que tengo de escuchar en el lugar donde estoy conectada. Le pido por favor que a través de la Subdirección de Control Disciplinario conozcamos los hechos, el análisis y la recomendación. Gracias. Claro que sí, tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario es el MOT P 0886 SNCD 2024 JH, iniciado en contra de la abogada Lorena Mercedes Ramírez Ramos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. A la referida servidora judicial se le atribuye el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber presuntamente abandonado los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de junio de 2024 sus labores. De la revisión de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se puede observar los memorandos números DP18 UPTH 2024 0352M de 25 de junio del 2024 y DP18 UPTH 2024 0450M de 6 de agosto del 2024, suscritos por la responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano de Tungurahua, en los cuales concluye que la abogada Lorena Mercedes Ramírez Ramos, jueza de la Unidad Judicial con sede en el Cantón Ambato, no cuenta con los descargos necesarios para justificar su ausencia los días 17, 18, 19, 20, 21 y 24 de junio de 2024.
puesto que no se ha presentado en su despacho ni ha remitido justificativos de ausencia por ningún medio de comunicación institucional, a pesar de la solicitud expresa de aquello. Asimismo, manifiesta que ha intentado comunicarse con la servidora judicial sumariada al correo electrónico con el cual la mencionada servidora ha puesto en conocimiento que se encuentra en el extranjero recibiendo un tratamiento. Sin embargo, manifiesta que no se ha recibido respuesta ni se ha enviado el documento solicitado para avalar lo mencionado y que no consta registros en el sistema de la DNP de permisos, licencias y o vacaciones los días 17, 18, 19, 20, 21 y 24 de junio del año 2024 correspondientes a la abogada Lorena Mercedes Ramírez Ramos. Adicionalmente, tenemos el memorando de P18 2024-2699-M de 1 de agosto del 2024, suscrito por el abogado Edgar Darío Sánchez Querido, ayudante administrativo de la Dirección Provincial de Tungurahua, el cual se pone en conocimiento que no se han presentado por ningún medio de comunicación permisos de la doctora Lorena Mercedes Ramírez Ramos en persona o por intermedio de otras justificaciones por los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de junio del 2024. Finalmente, la ingeniera Diana Carolina Bustos Pesantes, responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Tungurahua, mediante memorando de P18 UPTH 2024-0554-M de 24 de septiembre de 2024, ha ratificado lo expuesto previamente, señalando que no existen registros de permisos, licencias o vacaciones por parte de la servidora judicial hoy sumariada. De lo expuesto se establece la infracción disciplinaria imputada se configura siempre que el abandono del trabajo sea por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un mismo mes. De ahí que con las pruebas analizadas en el presente expediente disciplinario se ha demostrado que la servidora judicial sumariada abandonó su lugar de trabajo por más de 3 días laborables consecutivos en el mes de junio de 2024. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 17 de octubre del 2024 por la doctora María Verónica Albán Buenaño, directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada Lorena Mercedes Ramírez Ramos en su calidad de jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Lorena Mercedes Ramírez Ramos en su calidad de jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada abogada Lorena Mercedes Ramírez Ramos, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Goyes, ¿quiere hacer uso de la palabra? Señor presidente. Sí, tiene la palabra. Tiene la palabra. Consulto si es que existen observaciones de los compañeros vocales. No, no existen observaciones. Ninguna. Escucho que no hay observaciones. Yo también coincido con las recomendaciones que ha dado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por lo tanto, elevo a moción la recomendación que hemos escuchado. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Guadanara. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Señor secretario, podemos continuar, por favor. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el punto 5.3, mod P 0874 SNCD 2024 CP, caduca viernes 15 de noviembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien.
En este caso, los sumariados son los doctores Hernán Alexander Cherres Andagoya y Jorge Washington Cárdenas Ramírez en sus cargos de jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. El hecho que se les imputa a los doctores Hernán Alexander Cherres Andagoya y Jorge Washington Cárdenas Ramírez por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar se concreta a que, dentro de la acción de habeas corpus número 02101-2024 00008, inobservaron el artículo 75 de la Constitución respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, así como al debido proceso, en los principios de oralidad y motivación consagrados en los artículos 8, numeral 2 y 46 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Al no considerar que la demanda de habeas corpus se encontraba completa, conforme a los requisitos del artículo 10 de la ley señalada, realizando un análisis de fondo de la controversia, valorando elementos constantes en el expediente sin haber realizado la respectiva audiencia, lo cual se torna improcedente con la decisión de archivo, por lo que se les imputó haber incurrido en error inexcusable, infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme consta de la declaratoria jurisdiccional de 12 de julio del 2024, emitida por los doctores Felipe Córdoba Ochoa, Iván Saquicela Rodas y doctora Marta Villarreal Villegas, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Le ruego, señor presidente, autorizar para que la Subdirección de Control Disciplinario motive el tema y nos dé su recomendación. Claro que sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Conforme consta de la declaratoria jurisdiccional de 12 de julio del 2024, emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se establece que los servidores sumariados inobservaron la tutela judicial efectiva, el principio constitucional de formalidad condicionada y demás principios de aplicación directa al considerar que se debía completar la demanda de habeas corpus sin observar el contenido del último inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y posteriormente archivando la misma, actuaciones que conllevan a establecer que los sumariados han incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es por intervenir en la acción de habeas corpus número 02101-2024 00008 con error inexcusable, dentro de la declaratoria jurisdiccional en referencia se señaló lo siguiente, textual, pues han realizado un análisis del fondo de la controversia e incluso han valorado elementos constantes en el expediente sin haber realizado la respectiva audiencia, lo cual se torna incongruente con la decisión adoptada en el auto de archivo de la acción, pues analizan e incluso presentan conclusiones en torno al fondo de la acción sin haber dado el respectivo trámite a la misma. Por consiguiente, la conducta de los jueces provinciales se subsume a la falta disciplinaria prevista en el artículo 109.7 Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, infracción gravísima en la modalidad de error inexcusable por haber ocasionado un perjuicio grave y dañoso a la administración de justicia y al justiciable, habiéndose vulnerado por los derechos y principios de tutela judicial efectiva, doble instancia, debido proceso, oralidad, motivación, tal como ha sido analizado en párrafos anteriores. Dentro de la declaratoria existen otras consideraciones, como la prevista en el numeral 18, que señala lo siguiente. Precisamente los referidos juzgadores provinciales vulneraron palmariamente los principios procesales de justicia constitucional, de debido proceso, aplicación directa de la Constitución de la República del Ecuador, impulso de oficio, formalidad condicionada y de economía procesal en su vertiente de saneamiento, previstos en los artículos 4, 1, 2, 5, 7
y 11 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al haber innecesaria y arbitrariamente ordenado que se complete la acción en lo relativo al lugar de citación de la parte accionada, sobre todo porque en el acápite segundo de la acción claramente consta que el lugar de citación está ubicado en la unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón Montalvo, avenida 25 de abril del Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, de lo cual se colige que, primero, el accionante sí cumplió con este requisito de la demanda, y segundo, de no haber sido así, esta información pudo haber sido saneada de oficio por la autoridad jurisdiccional en la medida en que la parte accionada y su ubicación corresponden a una autoridad e institución pública, información que es de conocimiento y acceso público para el cumplimiento de la situación. Justamente se remarca que las actuaciones de los mentados jueces provinciales se traducen en un error judicial gravoso y dañino para la administración de justicia y para el justiciable, debido a que se torna inaceptable la inaplicación de los principios procesales de justicia constitucional y de normativa pertinente al caso con relación a la naturaleza y finalidad de la acción de habeas corpus, por las siguientes razones. Primero, al no haber dado el trámite pertinente a la naturaleza de la acción de habeas corpus, ocasionando una serie de vulneraciones a los derechos del legitimado activo, entre las cuales se destacan el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, pues éste no ha podido obtener una sentencia que resuelva el fondo de su pretensión por parte de la justicia constitucional, lo cual a su vez derivó en la conculcación de su derecho a la doble instancia contemplado en el artículo 4.8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resolviendo declarar el error inexcusable en contra de los servidores hoy sumariados. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: acoger el informe motivado emitido el 8 de octubre del 2024, suscrito por el abogado Araldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a los doctores Hernán Alexander Cherre Sandagoya y Jorge Washington Cárdenas Ramírez por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia el 12 de julio del 2024 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al doctor Hernán Alexander Cherre Sandagoya por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, imponer al doctor Jorge Washington Cárdenas Ramírez por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar la sanción de destitución de su cargo. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de los servidores sumariados doctores Hernán Alexander Cherre Sandagoya y Jorge Washington Cárdenas Ramírez, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. No. Parece que hay un error. O sea, ¿qué jueces son los que declaran el error inexcusable? Los jueces de la Corte Nacional de Porque Justicia. la doctora Yupangui leyó que es uno de los jueces Marta Villarreal Villegas, y así está en este resumen. Pero ella no es jueza, ella es secretaria. Entonces, ¿cuáles son los tres jueces que declararon el error inexcusable mediante una decisión judicial? Por favor, que el área técnica pueda aclarar. En Gracias. este momento, doctor. Entonces, acá en la resolución veo que están los doctores Marcos Rodríguez Ruiz, Felipe Córdoba Ochoa y Iván Saxela Rodas. Claro, pero la otra, acá en este resumen, acá en esta parte, está mal,
porque Marta Villarreal Villegas es secretaria, no es jueza. Que vaya bien ese dato, ¿no? Doctora Goyes también tiene la mano alzada. Entiendo que quiere hacer alguna precisión. Sí, gracias, señor presidente. Quiero consultarle, por favor, al subdirector algunos elementos para que nos aclare esto, ¿no? Si nos podría informar cómo actuó la sala de la Corte que declara el error inexcusable respecto del tema de fondo, porque entiendo que el caso llega a ellos en apelación. Entonces, si resolvieron el tema de fondo, ¿cómo lo resolvieron? Y también, porque de ahí se supone que se desprendería la declaratoria jurisdiccional. Y adicionalmente, tengo el dato de que hay un auto de admisión en la Corte Constitucional sobre este caso. Por favor, si nos podría dar información. Sí, doctora, respecto a este habeas corpus no fue admitido por parte de la Corte Nacional de Justicia, aparte obviamente de que se declaró el error inexcusable. Respecto a lo que se establece de la Corte Constitucional, no tenemos dentro del expediente disciplinario conocimiento al respecto, a la pregunta que usted me refiere. De los elementos que estoy mirando y con la confirmación que hace el subdirector en el sentido de que no fue admitido por la Corte Nacional en esta apelación, a mí sí me llama la atención que hay una contradicción en la actuación de la sala. Por un lado, no le otorga el habeas corpus, pero por otro lado, sí habla de la situación equivocada, del error inexcusable que habrían cometido los jueces de la Corte Provincial. Yo realmente me ha parecido que es una actuación un poco no coherente, incongruente de los jueces de la Sala de la Corte Nacional de Justicia en el área de lo penal, de tal manera que realmente tengo serias dudas de lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Chequeando además el hecho inicial, que es el que provoca la petición del habeas corpus, pues nosotros entendemos que en la revisión que hemos hecho junto con mi equipo, la persona que interpuso el habeas corpus fue declarada inocente. ¿Me puede confirmar ese dato la subdirección, por favor? Efectivamente, sí, de la revisión que nosotros pudimos realizar en relación a este proceso en específico, sí se declaró la inocencia de la persona que interpuso la acción de habeas corpus. Señor presidente, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones, pero en principio las preguntas que tenía para el señor subdirector son esas. Usted me dirá el momento en el cual puedo hacer las reflexiones. Sí, perdón, ahí está. Como en este caso la patente es la doctora Yolanda Ipangui, simplemente para cumplir con lo que siempre hemos hecho, tendría obviamente la Moción, pero previo a aquello simplemente quisiera además darle la palabra a la doctora Solanda para que pueda presentar ella su moción y de ser el caso, si es que existe alguna posibilidad de unir la moción, si no, caso contrario se toma a votación. Sí. A ver, lo que quisiera es aclararle la observación que hizo en este momento la doctora, con todo el respeto. El asunto es que la apelación se le hizo de un auto de archivo de la acción dictada el 9 de abril del 2024. Esto no constituye de objeto de impugnación vía recurso de apelación, conforme lo establece el 8.8 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, debido a que no es un acto de inadmisión o sentencia, tanto más que ni siquiera corresponde a una de las formas de culminación del trámite de habeas corpus, motivo por el cual el tribunal no se pronunció y estuvo impedido de analizar el fondo de los presupuestos que se trataron. Sin embargo, considero que usted tiene otras objeciones, puede hacerla antes de elevar a moción. Sí. Gracias, doctor. Doctora Solanda Goyes, le escuchamos. Gracias. Sí, bueno, yo en este caso, como había dicho
dudas porque tengo conocimiento de que hay un auto de admisión respecto de la Corte Constitucional, ¿no? Respecto de este caso y que entraría a revisarse lo que en acción extraordinaria de protección, lo que ha sucedido. Pues yo quería recordarles que la propia Corte Constitucional da ejemplos de errores judiciales que no constituyen errores, como por ejemplo en momentos información falsa, incompleta, en los casos concretos. Y yo conozco de este caso, de la revisión que se ha hecho, que hubo una petición de ampliación del requerimiento del habeas corpus y la respuesta se hizo fuera de tiempo, se le otorgaron 3 días para que hiciera una determinación respecto de dónde se tendría que citar al funcionario demandado y no se contestó en el tiempo debido, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que podría coincidir con la sentencia de la Corte Constitucional que habla del error inexcusable. También la providencia de archivo de la Corte Provincial que no completó la demanda del habeas corpus, a diferencia de las acciones de protección, es una garantía que puede ser presentada varias veces. En la acción de protección está prohibido aquello, salvo en excepcionales casos, ¿no? Que no viene en este momento que no es necesario enumerarlos, pero en el caso de habeas corpus siempre se lo puede volver a interponer. Entonces, es otro elemento que en el análisis que se está haciendo, me parece que tenía oportunidades de acceso a la justicia del usuario. Por esa razón, yo quería plantear la posibilidad, y que quiero ponerles en consideración a los compañeros vocales, a usted, presidente, y a la doctora Yolanda Yupangui como ponente, si es que se podría considerar por estos elementos, y al menos en mi caso personal, por la duda que tengo, que siempre la duda tiene que funcionar a favor del administrado, si es que se podría considerar una modulación de la sanción a la recomendación dada por la Dirección Nacional de Control Disciplinario o la Dirección Jurídica con su subdirección de control disciplinario. Eso es lo que lo pongo en debate. ¿Cómo ponente tiene en este momento ya? Es que yo he revisado bastante este tema y sí, en realidad existe la apelación, existió la acción que no fue admitida. Y en la parte final del resumen que tenemos, se hace notar que tanto los doctores Hernán Cherres cuanto Jorge Washington Cárdenas son reincidentes, tienen suspensiones. Entonces, yo elevo a moción que se apruebe el informe presentado por la Dirección de Control Disciplinario con la recomendación señalada por ellos. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor de la moción presentada por la doctora Yupangui. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Dado que la compañera ponente tiene mayor análisis a profundidad del caso y por estos aspectos que nos ha indicado al final de que son casos de reincidencia y como siempre tratamos pues de tener una posición institucional unánime, a favor. A favor. Vocal Yolanda Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, me confirma si existe algún punto en el orden del día por tratar. Corresponde, señor presidente, 6 varios. Sin embargo, no han sido incorporados puntos para tratar en varios y se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Muchas gracias. Agotado el orden del día. Se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 36 minutos. Muchas gracias y buenas tardes.